La Sony A7 lleva años en el mercado y aún tiene un potencial increíble, pero ¿vale la pena actualizar a la A7 IV? He usado la Sony A7 durante años y he hecho de todo con ella: vídeos para redes sociales, proyectos corporativos, fotografía y vídeo deportivo, y hace un año decidí venderla y dar el salto a la A7 IV. Así que vamos a ver si realmente ha merecido la pena actualizar esta cámara. Estas son las características principales de la Sony A7 III. Vale la pena tenerlas en mente para ir comparando, aunque no es lo más importante, ya que también hablaremos del uso real. Una cámara puede tener más megapíxeles o mejores especificaciones y aún así no grabar tan bien o no adaptarse a lo que necesitas. Hay muchas cosas que me gustan de la A7 IV, pero hubo dos motivos principales por los que decidí hacer el cambio. El primero fue el sensor. He pasado de 24 a 33 megapíxeles y sinceramente a vista rápida no he notado mucha diferencia en la calidad, pero sí en tranquilidad. Os cuento. Muchas veces cuando edito las fotografías necesito recortar o reencuadrar. A veces hay algo que prefiero sacar del encuadre o simplemente la composición mejora con un pequeño ajuste. Y claro, tener más megapíxeles te da más margen para hacer estos recortes, sin perder calidad. Esto es un punto a favor, pero donde he notado más diferencia es cuando directamente desde la cámara hago la foto con el crop. Con la A7 III, usando esta función, tenía una imagen final de 10 megapíxeles. Ahora con la A7 IV tengo una fotografía de 15. Esos 5 megapíxeles extras marcan la diferencia, sobre todo en trabajos profesionales, donde no puedo entregar una foto de menos de 10 megapíxeles si el cliente quiere imprimir o hacer zoom sin perder detalle. El segundo motivo por el que cambié fue el vídeo. Los últimos años de tener la A7 III grababa todos mis proyectos en 4K, aunque el vídeo final fuese a 1080. ¿Por qué? Porque grabar en 4K me permite reescalar los planos sin perder calidad. Puedo aumentar hasta un 200% dentro de una secuencia en 1080. Además, aunque exportes en Full HD, la nitidez de una grabación en 4K se nota. Y aquí es donde empezó el problema con la A7 III. La A7 III no permite grabar en 4K a 50. El máximo es 30p y eso me limitaba mucho cuando quería hacer una cámara lenta en 4K. Con la A7 IV ese problema desaparece. Ya puedo grabar en 4K a 50 sin problemas. Eso sí, siempre hay un pero. Al grabar en 4K a 50 o a 60, la A7 IV hace un recorte de 1,5. A día de hoy no he tenido ningún problema al trabajar así. Puede perder un poco de calidad, pero sinceramente no noto el cambio. Lo único que puede ser un poco incómodo es a nivel de encuadre. Si estás usando un objetivo como el 24-70, ese recorte convierte tu plano en un 36-105. Así que si necesitas un angular, vas a tener que cambiar de objetivo. En mi caso, como que también tengo el 16-35, no tengo problemas. Pero es algo a tener en cuenta. Y por cierto, estoy esperando la nueva A7S IV o la FX3 II. Así que cuando salgan las tendréis por aquí en el canal. Estos eran los motivos del cambio, pero después de trabajar con la A7 IV durante un tiempo me he dado cuenta de que hay muchas mejoras que han hecho que la grabación sea mucho mejor y también sea más cómodo. Por ejemplo, el bitrate es mucho más alto y eso significa que tenemos más información por cada segundo, lo que se traduce en más calidad de imagen. Además, tenemos la grabación a 10 bits a 422. Pensaba que no notaría tanta la diferencia, pero a la hora de editar el color en edición sí que se nota. Otro punto muy práctico es el perfil de color Cinetone, que uso sobre todo en entregas rápidas. Cuando tengo que grabar algo que se entrega al día siguiente y no hay tiempo de hacer una corrección de color completa, el Cinetone me ahorra tiempo y ofrece un resultado muy bueno. Otra mejora que he notado es el seguimiento de enfoque por detección facial. En la A7 III, si seleccionabas una cara, te hacía el enfoque en ese momento, pero no la seguía si se movía. Simplemente enfocaba un punto y ya está. En cambio, con la A7 IV, si seleccionas una cara, la cámara la sigue en todo momento. Y la verdad que esto es muy cómodo, más fiable y especialmente cuando grabas a personas en movimiento o entrevistas donde no puedes estar encima del enfoque. Son cosas que quizás no parecen tan importantes en la hoja de especificaciones, pero cuando trabajas con la cámara día a día te hace la vida más fácil. Y esta ha sido mi experiencia al pasar de la A7 III a la A7 IV. Pero, ¿realmente merece la pena actualizar? Pues si todo lo que he comentado te parece útil y crees que vas a aprovechar esas mejoras, entonces te recomiendo 100%
dar el salto. ¿Por qué? Porque la A7 IV ofrece un 4K mucho mejor, un bitrate más alto y, en general, una calidad de vídeo superior, un mayor enfoque y con más margen para trabajar el color en edición. Además, hay detalles que marcan la diferencia en el día a día. Por ejemplo, la pantalla completamente giratoria, que te permite grabar desde ángulos complicados o grabarte a ti mismo en modo selfie. En la A7 III esto era bastante más incómodo, sobre todo si grababas desde arriba o desde el suelo. Ahora bien, si todo lo que he comentado no es relevante para ti y con las características de la A7 III ya tienes más que suficiente, no hace falta actualizar. Si la queréis principalmente para fotografía, la verdad que la A7 III sigue ofreciendo una calidad brutal. Es más que suficiente para la mayoría de trabajos. De hecho, puede que haya otras cámaras que se adapten mejor a lo que buscas, ya sea para viajar, grabar durante horas o simplemente como segundo cuerpo. Por eso te dejo por aquí un vídeo con alternativas de la A7 III. Y también una con alternativas de la A7 IV, por si quieres comparar antes de hacer una compra tan importante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.